Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el segundo Facebook Live de El Continental y venimos con un invitado maravilloso que es Cristian Sánchez. ¿Qué tal? Buenas. Muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien, muy encantada de tenerte. El primer encuentro fue con tu compañero Secún de la Rosa cuando todavía no se había estrenado la gran apuesta de ficción española. Ahora ya tenemos el primer capítulo y esta noche, ¿qué va a pasar, Cristian? Buah, esta noche creo que vienen muchas... vienen curvas. Ya de repente como que hemos visto que ha empezado una guerra, ¿no? Con Ricardo y con su tío. Y que a partir de ahora, pues no, nada va a estar igual de tranquilo que estaba digamos, en la presentación, ¿no? De ese local que de repente empieza a surgir de la unión entre Alfonso y Ricardo, por un interés de Ricardo, obviamente, pero que generan una cosa, yo creo que muy bonita, que es el Continental, con esos decorados, con esa música, con toda esa gente que de repente llega al Continental y como que empieza a llenarse. Pues ahora a ver Y qué para pasa. toda aquella gente que ha tenido muchos seguidores y que además lo podéis ver en la carta, el capítulo entero, tenéis todavía tiempo porque hasta las 10:30 para engancharos. Hay una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho, siempre te lo he dicho off the record, que es este papel tuyo, que digamos que hay un galán, un malvado, una bella, que luego las cosas no son así para nada el tópico, sino que la bella es fuerte, el galán tiene sus cosas y está Perico. ¿Puedes contarnos un Y luego poco? está Perico. Sí, luego está Perico, que es muy especial. ¿Puedes contarnos por qué es tan especial Perico? Bueno, yo creo que Perico al final es una... A ver, para mí es que es un reflejo de una cosa, bueno, una bondad, de inocencia, que luego ya veremos si sigue siendo así o no sigue siendo así, pero a principio de repente sí que se presenta como un personaje que es, yo creo que ternura, ¿no? Obviamente tiene un tramo, un problema a la hora de comunicarse, que es tartamudo, pero creo que también eso, bueno, pues le da cierta personalidad, que al final es que no tiene que ver con que sea o deje de ser tartamudo, el hecho de que él luego en su vida sea torpe, o porque al final es un personaje que eso es una característica más, igual que todas las de, como te digo, se presenta como un personaje que es inseguro, que es un poco torpe, pero que está siempre muy al tanto de todo, que es como una especie de nexo, de unión entre todas las historias que van sucediendo en el Continental y que vamos a ir viendo, que además él está como Y que es muy siempre cuidador, muy ¿no? presente Es en verdad eso. que es verdad que podría ser Exacto. incluso la vista del espectador, porque siempre está en el nexo, siempre se está preocupando, estás bien, esto que ha pasado, ¿no? Siempre está Es ahí. verdad que ahora haciendo una reflexión, es como el que va viendo, como tú dices, es como el que va viendo entre De bambalinas, fuera, ¿no? sí. Todo lo que está sucediendo en ese Continental y las barbaridades que van a suceder. Y luego también nos gusta mucho el Continental, que esto ya lo hemos hablado, que es un cuento, que es un western, que es una mezcla de todo, una lucha entre buenos que no son tan buenos y malos que no son tan malos, y que tiene un punto de humor. Y ese punto de humor me gustaría saber cómo lo has trabajado tú como actor para no caer, digamos, en la burla, porque además sé que estás muy orgulloso de cómo te has preparado el papel y que te han felicitado por ello. Me han felicitado, bueno, me han facilitado también al final el trabajo, ¿no? Yo creo que, primero, así como por partes, hablando del tema de la tartamudez, es un tema que es muy difícil de tratar porque no se sabe mucho sobre el tema, no se sabe. Tuve la gran suerte, pues, de contactar con un compañero que me ha ayudado un montón, que es Hermel Morales, que él, pues, intentó tener estudios sobre el tema de la tartamudez, de cuáles son las diferentes maneras pues, que un tartamudo pues a veces lleva a cabo, pero claro, que es muy aleatorio, que no se sabe, que eh, no se sabe ni cómo viene, ni por qué aparece, ni por qué una persona habla así y la otra habla de otra manera, o tiene esa inseguridad de otra forma, mm, no sé, es No muy es complejo. misterio. Perico es un personaje Sí, es misterioso misterioso porque porque aparece luego... ahí, no se sabe muy bien si es hijo o pariente de Gloria, qué tiene que ver si es solamente un mm, empleado, pero en realidad, ¿no? sí, ya Lo vamos a digo como ir. Sí, espectadora porque hoy vamos a ver en el segundo a ver capítulo algo de dónde más. viene. Algo Luego tuve eso, más. luego también aparte de Hermel, hubo otra persona que es Isidoro, que es el presidente de la Fundación de Tartamudos, con la que estuve en contacto durante, durante un tiempo para poder eso, para saber o involucrarme un poco más, o sobre todo generar, como decía antes, un personaje que no cayera ni mucho menos en la burla, ni mucho menos en el cliché, porque creo que al contrario, lo que genera o lo que pretende generar Perico es una normalidad en una situación que
pues que está, bueno, que sucede, que es que no pasa nada, es que al final no, ni siquiera, como te decía antes, ni siquiera su personalidad viene determinada por eso. Eso lo vamos a ir Claro, viendo más adelante, qué es lo que le pasa a él por eso del tartamudo, pero es que al final él no tiene ningún problema de ser tartamudo, o sea, además se dedica al público, o sea, claro, es claro, un claro, camarero, que es que al final estamos claro. hablando de una persona que eso lo ha superado, o más o menos lo ha superado, el hecho de la comunicación la lleva a cabo como cualquier otro. A veces no le dejan Aparte, terminar, pero como yo ahora, ¿no? no, Como te dice ¿te Estefanía de imaginas? los Santos, Como tú ahora no me dejas terminar. escríbemelo en un papel que no puedo contigo ya, ¿no? Como esa desesperación que te ocurre a ti de, Sí. es que no me da tiempo a contártelo porque no puedo, pero yo sé que Perico tiene sus fans femeninas, o sea, Perico está enamorado secretamente de alguien, ¿verdad? En el... Sí, pero yo creo que tan secretamente ni siquiera, o sea, es Que algo que se le ve un poquito. se le ve venir un Cuéntame un poco. poco de por qué admira y quiere a esa persona. Eh, bueno, estamos hablando de Andrea, ¿no? Creo. De Michelle Jenner, de Andrea, puede ser. Yo creo que la admiración y el cariño y todo lo que tiene Perico por Andrea es que lo vamos a ir viendo más adelante, pero es la única persona que lo ha tratado como una persona pues que ha confiado en él, que lo ha tratado como una persona independiente y con capacidad para hacer absolutamente lo que se proponga, que creo que es todo lo contrario a lo que... Es que no me quiero adelantar demasiado, ya No, vamos a ir no, no, viendo. no, es Aún los así te spoilers, digo, no te no hay preocupes spoiler. que... No, pero sí que es cierto que es un personaje el de Andrea, que es un personaje que ha ayudado mucho a Perico, que lo vamos a ir viendo y que se ve ya desde el principio y que gracias a eso, o por culpa de eso, pues Perico tiene un cariño y un amor, yo creo que platónico por este personaje. También es que es imposible no tener un amor platónico con un personaje como el de Andrea, o con una belleza como la de Michelle, o con una dulzura como la que genera ese personaje, que al final Claro, ya claro. se ha presentado también y como una... Pues eso, es como la bella del cuento, ¿no? Ahora que ya hablas de lo de la Bella del Cuento y que vamos a ver en breve el capítulo 2, ya veremos, porque ya lo llevamos diciendo, que la Bella del Cuento además leía mucho y era más lista que muchos de los bestias que había Sí. por ahí. Y que La en bella era el este, bicho raro de La Bella y la Bestia, en realidad pero era la el bicho friki raro, era la pero... Bella, era Exacto. la Bella. Entonces Michelle, en este segundo capítulo, que no queremos tampoco adelantar, pero sí sabemos que bueno, como terminó el primer capítulo, que eso lo pueden ver, que terminó muy en alto, que fuiste tú, incluso tú cerraste el primer capítulo, ¿no? Que como para un actor, ¿qué sensación es esa de "Ah, cierro yo en alto el capítulo"? A ver, yo creo que para un actor simplemente leer el personaje de Perico y llevarlo a cabo ya es un regalo. Entonces, el cerrar el capítulo, el abrirlo, el estar en el medio, da igual, porque al final yo creo que lo que nos hace eh, pues sentirnos mejor o peor como actores, yo creo que tiene mucho que ver con la elección del personaje o lo que te dejan hacer, porque muchas veces eso no es elección, es qué me permiten o qué Claro, elige otra persona que yo haga. Es duro, o sea, a nivel actoral es muy complicado porque no somos dueños de nuestra carrera al final. O sea, obviamente sí, luego tú eres dueño de elegir qué quieres y qué no quieres hacer, pero también tienes que ver qué es lo que te van a dejar y lo que no te claro, van a no, dejar hacer. quería decir que el espectador vea a un perico como muy apocado al principio, como muy tal, como lo que estábamos hablando, y de repente se va como hacia el Sale, otro bando, parece que ha muerto pero no, y es el que da la voz de alarma, ¿no? hombre, Ha yo creo que ocurrido un eso a desastre. personaje, a nivel de personaje es maravilloso porque ya ves que hay una evolución en todo ese recorrido del primer Un arco capítulo enorme. desde el principio, que es un personaje que intenta solo ayudar en una situación en la que pues parece que estos gángsters entran en el Continental y él ya sabe que va a pasar algo y quiere quedarse pero no lo dejan, hasta el final en el que ya está involucrado y da la alarma, esa alarma que desde el principio no le dejaron dar y no conseguía. Claro, claro, claro. ¿Y qué le recomendarías a la gente que vaya a ver esta noche el Continental? Sobre todo, ¿qué es lo con lo que van a disfrutar? Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, para mí, personalmente, que he visto el capítulo 2, para mí el capítulo 2 es mejor que el uno. No en nada, es simplemente es que el primer capítulo es una presentación, hay mucha presentación de mucho personaje y obviamente se tienen que ubicar en un mundo que se ha generado o se ha creado para el Continental, ¿no? Entonces ya estamos dentro de ese mundo y ahora hay que ver personajes. Y, por ejemplo, los personajes de tanto María Isabel como de Mariola, que ¿Qué va son a dos personajes que van pasar, no? a coger fuerza. Entra Fernando Tejero con un personaje maravilloso y haciéndolo increíble.
entra María Hinojosa con una trupe de chicas que nos va también a despertar muchas cosas, muchas sensaciones. Luego hay mucha acción, creo que en este episodio como hay... Es Más más... Sí, acción. Lo otro era más una presentación necesaria y una historia sí, en una sí, historia, con un ritmo. Y una ahora... ambientación general de todo lo que va a pasar. Eso Y es. ahora ya creo que entramos en personajes. Y luego entra otro personaje que ya hemos visto anteriormente, que también tiene mucho que ver con el personaje de Perico, que a mí me encanta y que va a ser muy guay y la historia es preciosa. ¿Cuál? Ya lo veremos, porque si te lo cuento pues ya vale, no vale, vale. sabremos, pero... Oye, una cosa ahora con lo de ya lo veremos. Me han contado por ahí que Frank Ariza, el director, guionista, bueno, el creador de todo esto, os daba los guiones, o sea, no os daba los guiones enteros de toma, prepárate el papel, sino que leíais los guiones al siguiente capítulo que ibais a rodar, sabíais lo que iba a pasar con vuestro personaje para mantener esa... Sí, había muchos casos que lo generaba así, ¿no? Para también... Porque también iba cambiando mucho y él, al trabajar con nosotros mano a mano, también lo que quería era que ninguno estuviera relajado, ver por dónde iba el personaje y a partir de ahí evolucionarlo, llevarlo a un sitio a otro, según el resultado, según lo que iba apareciendo. Yo creo que es una manera como muy interesante también de trabajar, como para generar un producto, yo creo que cerrado y bonito. Pero también eso, para generar que nosotros no supiéramos, pues yo hay cosas de la trama que me enteré bastante tarde de lo que había pasado. Dios mío, o sea, los actores con spoiler, que Claro, mueren, claro, que era mueren en diferente. este capítulo, Pero en cambio, nadie me ha si yo dicho había leído nada. algún guión, por ejemplo, que de repente no había leído Alex, y Alex venía y decía, no, 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 pero ¿qué pasa? Cuéntame aquí, cuéntame aquí, cuéntame aquí. Mira, Y yo, no no, 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 puedo. no, léetelo, léetelo. Dice, pero es que no me ha dado tiempo, cuéntame qué ha pasado. No, 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 tienes que salir ahí y darlo todo. Bueno, se nota mucho lo que hablábamos también con Sekun, la camaradería, aparte del buen trabajo actoral y el repartazo. Y me gustaría que hablaras, por ejemplo, eso de Fernando Tejero, que es un actor que se le quiere muchísimo en televisión y que ahora va a entrar, pues al igual que tú, que también hablaremos de tu giro como actor, con un papel que no se le suele ver mucho, ¿no? Que no va a hacer de gracioso, Yo vamos. estoy encantado de que Fernando Tejero tenga una oportunidad así porque normalmente no se la... Mira que ha hecho... Bueno, como él siempre dice, o sea, que ha hecho muchísimo. Es que es verdad que ha hecho mucha carrera, pero casi todo siempre se le ha dado de comedia, porque se le da increíble la comedia, porque es un maravilloso actor, pero normalmente no conseguimos sacar, o sea, salir de ahí, ¿no? Con la audiencia o la gente que lo ve desde fuera, o productores o directores, que de repente ven a Fernando Tejero y digan, no, esto es demasiado dramático para él. Y es como, pero... Sí, es buenísimo, Es ¿no? increíble, ¿sabes? Y ahora Entonces... Continental lo vamos a ver. Y aquí vamos a ver ese entonces. personaje, todo lo contrario, un personaje oscuro, con un background muy interesante, ya se ve desde el principio, y que además, pues eso, que dramáticamente tiene mucho reto y que es que no hace falta que se diga lo bien que lo va a hacer y lo bien que lo hace, pero que creo que eso pasa mucho en general, ¿no? Cuando de repente, y sobre todo a los actores de comedia, que para mí la comedia es lo más difícil de hacer, que el drama es verdad que también es complicado y que no, pero es que hacer reír es muy difícil. Es complicado también, Entonces, sí. a lo que me refiero, que la gente que se le da bien eso, no dudo que haya una parte dramática en la que, para mí, por ejemplo, me pasaba con Carmen Machi, para mí es una de las actrices más increíbles que tenemos en este país, y ella pues siempre ha ido un poco encaminada en eso, en la parte de la comedia, pero tú luego la ves hacer teatro en una cosa dramática, o incluso tuve la oportunidad de estar con ella en una película que era La Puerta Abierta, en la que tenía un papel que tenía mucha parte de dramática, y es que es una bestia. Pero es que a Fernando le pasa igual, y a Sekun le pasa lo mismo. O sea, Sí, volviendo Sekun al La Rosa es Continental, en una el persona que primer también capítulo es... ves actores de toda la vida que tienen esa vis cómica, pero de repente salen ahí con otra... Incluso Roberto Álamo, que es el malo malísimo, digamos, ¿no? También anteriormente yo le he visto hacer papeles Sí, pero por cómicos, ejemplo es no ha verdad estado nunca que encasillado, porque es verdad que ha ido oscilando variando. y Roberto, da igual lo que le pongas, que también es verdad que a él sí que lo han visualizado, ¿no? Desde Sí, un desde campo un más abierto, punto, sí. pero hay mucha gente que es que no hay manera. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué vamos a ver en la nueva apertura de puertas del Continental? Porque en el capítulo 1
se abrieron las puertas, todo parecía ir miel sobre hojuelas, música en directo, Chanel Terrero cantando preciosamente y hubo ahí una parada. Supongo que en este capítulo se van a volver a abrir las puertas del Continental. Ahora se abren las puertas del Continental. A ver, que estoy haciendo una recapitulación de capítulo en el 2. Si hacemos una apertura. Se vuelve otra vez, sí. Vale. Sí. Lo que pasa es que desde otro punto. Ajá. Con un giro de tuerca. Un giro de tuerca. Sí, de repente es como... ¿Aportáis algo algo nuevo, más? sí. Vale. Algo nuevo. Es como, No lo podemos de hecho, decir. es que vamos a ir viendo como el Continental, que es un personaje más, también va sufriendo una evolución bestial desde el... Yo creo que el Continental se convierte desde un personaje súper inocente, súper humilde, y va cogiendo ese poder y vamos a ir viendo los cambios que va... Yo creo que como un personaje más de la historia. Que va a ir dominando también la Ajá. trama de... Bueno, seguimos en el Facebook Live con Cristian Sánchez, que hace de Perico, que para mí, para muchos espectadores, porque muchos lo dicen, aparte de la fortaleza de todos los personajes protagonistas, tanto hombres como mujeres, pues tu personaje Perico, con una supuesta debilidad, resulta que saca ahí una valentía y una historia, ¿no? Y otra de las cosas que es importante y de la que siempre hablamos es del empoderamiento de las mujeres en este. Y me parece que tu personaje es sensible a ese poder de las mujeres, como que las respeta, no es así como... ¿no? Claro, yo creo que es que justamente es el personaje que está más cercano a todo ese mundo. Al final lo vamos a ir viendo, y ahora en el capítulo 2, en el que, como te digo, van a aparecer así como un puñado de mujeres un puñado bravas, de mujeres hombre. y además que con mucha fuerza. Vamos a ver que el que está dentro de todo eso al final es Perico, junto con Gloria y con Andrea. Al final se hace un grupo muy interesante, muy bonito. Y Perico sí, pues eso, es la parte... Pero bueno, yo creo que con mujeres y con hombres es la parte de respeto y la parte de ternura e inocencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un empoderamiento que al final hablamos de empoderamiento de la mujer cuando no deberíamos ni siquiera hablar de ello, pero que es normal porque han habido, pues, y ha habido mucho tiempo de que la mujer al final se ha tratado como un personaje que no... como un personaje que no fuera a lo mejor protagónico o que... Bueno, yo creo que aquí coge las riendas de todo, sin tener que nombrarse, como te digo, pero que hay toda mujer que aparece en el Continental tiene una fortaleza y una... No sé cómo llamarlo, porque no tiene que ver con dominar, tiene que ver con estar a la altura, Sí, con con estar víscera, con con estar fuerza en igualdad y con de inteligencia. y en igualdad de condiciones, que al final los personajes masculinos que se presentan. Pues nada, Cristian, un placer estar contigo charlando. La verdad que nos has dado muchas pistas sin estropear nada. Esperemos que esta noche la gente lo disfrute, que vaya creciendo esa pasión que vamos teniendo por los personajes. Una última pregunta. Si te hubiera llegado el casting y te hubieran dejado de elegir y no fuera Perico, ¿quién te hubiera gustado ser? Si no tuviera que ser Perico, wow. Wow. Es que a mí me encanta mucho el personaje de Francisco, me gusta muchísimo, pero... Sí, Francisco me encanta. Si te gusta el personaje de Francisco, pues retomamos porque cuando vino Sekun dejó aquí una pregunta para el siguiente, que fíjate que eres tú, que dijo, ¿harías una segunda parte con Francisco? Entonces definitivamente la respuesta es que Claro, sí, totalmente. ¿no? Una Sí. de Perico y Francisco. Me encantaría. Bueno, pues con eso os dejamos y esta noche no os olvidéis que a las 10:30 nos despedimos de Cristian y que a las 10:30 le vais a ver a él y a todo su equipo en la 1 de Televisión Española. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde comentaremos cosas, os pondremos avances y bueno, ya veis que son majísimos y esperamos teneros por aquí a todos contándonos todo, ¿vale? Yo encantado de volver cuando sea. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.